Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Crescenzi, soy licenciado en Psicología y diseñador de juegos. Actualmente me desempeño como titular de cátedra en la licenciatura de producción de videojuegos y simuladores en la Universidad Abierta Interamericana, dando la materia justamente de psicología de los videojuegos. Hoy quería compartir, soy de Argentina, por eso el acento raro. Hoy quería compartir con ustedes este momento para hablarles un poco sobre diseños orientados a la respuesta emocional y qué es esto, que por ahí suena tan complicado, pero vamos a ver diferentes formas de aplicarlo que nos va a terminar demostrando que es mucho más intuitivo de lo que parece. Bien, por el momento me voy a presentar un poquito, vamos a pasar a voz en off ahora, voy a mostrar la presentación y me voy a presentar un poquito, voy a contarles qué hago y cómo llego hasta acá y qué es lo que estamos haciendo actualmente en el terreno de los Game Studies. Bien, acompáñenme. Primero que nada me gustaría pedirles una disculpa por el ruido de fondo que puede llegar a ver, ya que vivo frente a una calle muy transitada y eso complica bastante el tema de grabar de día. Bueno, como les contaba, mi nombre es Nicolás Crescenzi, soy licenciado en Psicología, Game Designer, profesor. En estos últimos años me estuve orientando bastante a lo que es el desarrollo de juegos, el desarrollo y el diseño. Si bien me recibí de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, no es muy común que dentro de la carrera se vean contenidos que tengan que ver con videojuegos. Sí por ahí con el juego y todo este tema, pero con videojuegos no se suele ahondar mucho. Entonces lo que hice fue, al finalizar la carrera, anotarme en un curso de diseño de juegos con un amigo actual, en su momento con mi profesor, Durgan Naller. En base a ese curso empecé a moverme por lo que es la industria argentina y empecé a dar charlas hablando justamente sobre psico, adaptando diferentes tipos de contenidos que se ven en psicología en relación a todo lo que es el diseño y el desarrollo de los juegos. En el 2020 y en plena pandemia, Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo. Decidimos con tres socios, con Mer, con Pablo y con Maxi, armar una desarrolladora de juegos y sistemas gamificados. Al día de la fecha llevamos tres proyectos finalizados, de los cuales uno recibió un premio recientemente en una jam que se hizo en el norte argentino, en Misiones para ser más exacto, y también durante la pandemia y en relación a un montón de charlas como esta que fui dando y donde la gente principalmente se encontraba necesitada de trasfondo teórico, de bagaje teórico, decidí armar como una coordinación de un grupo de Game Studies que se llama El Jardín, que es completamente abierto, gratuito y público para toda la gente de la región que quieran ingresar. Están invitados si están viendo este video. Después voy a dar los datos de contacto y la forma de ingresar al grupo. Es un grupo por Discord, donde hay diferentes líneas de investigación, dentro de las cuales una de las líneas de investigación lo que busca es indexar papers en idioma anglosajón o en idiomas anglosajones y traducirlos, por lo menos el abstract o lo que vendría a ser el resumen, al español para que estén a disposición de todo el mundo en el caso de que, no sé, quieran hacer una investigación y necesiten estado del arte. Eso es actualmente mi presente, quién soy, por qué estoy acá. A través del jardín conozco a los organizadores de esta sede de la Jam, que me invitaron muy amablemente, y se me está trabando todo, me invitaron muy amablemente a participar del espacio. ¿Y con qué vamos a participar del espacio? Vamos a plantear esta cuestión de los diseños orientados a la respuesta emocional. Como decía, suena raro, pero ¿qué es eso? Cuando uno diseña un juego, por ahí es la primera vez que muchos van a diseñar y es un consejo que me hubiese gustado tener a mí cuando arrancaba en todo el mundillo del diseño, es a pensar a quién le estamos hablando cuando emitimos nuestro mensaje, cuando iniciamos nuestro vínculo comunicacional con el jugador o la jugadora. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos generarle a esa persona a través de nuestro diseño? Ya que no existe la inocencia a través del mensaje que se envía. ¿Sí? Siempre todo mensaje que hagamos va a generar necesariamente una respuesta del otro lado.
Esa respuesta se puede identificar a través de diferentes tipos de emociones. Bien, por ejemplo, cuando jugamos al Doom, lo primero que queremos es entrar, cargarnos una escopeta y llevarnos puestos la mayor cantidad posible de alienígenas o demonios o monstruos de Marte. Sin embargo, por ahí cuando jugamos una experiencia mucho más narrativa, como el Gone Home o como el What Remains of Edith Finch, lo que buscamos es amalgamarnos con una historia, sentirnos identificados con ese personaje, por ahí llorar, por ahí sentirnos tristes, lúdicamente tristes, o por ahí, no sé, cuando jugamos o abrimos una loot box, encontramos una sorpresa. Bien, detrás de ese diseño de la lootbox y de las probabilidades existe la posibilidad de sorprender al jugador que está siendo parte de nuestra experiencia. Por esto es que me refiero a que el diseño está orientado a una respuesta emocional, a la sorpresa, a la tristeza, a la ira. Bien, hoy, como les decía antes, vamos a tratar de tener un acercamiento aplicado a los diseños orientados a la respuesta emocional. A ver, continuemos. Creo que este gráfico sirve como un muy buen punto de partida para entender algo básico de la psicología, que es que un estímulo desarrolla un proceso interno y ese proceso interno da una respuesta conductual. Bien, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, en cualquier situación donde nosotros nos comportamos, o sea, tenemos una conducta, siempre hubo previamente un estímulo, ya sea interno o un estímulo externo. ¿Cómo se podría pensar esto? Por ejemplo, yo veo el fuego sobre la hornalla, ¿no? Hay una hornalla prendida y lo primero que pienso es acercar la mano, ¿sí? Lo primero que pienso es justamente el proceso interno. Cuando yo acerco la mano, tengo una respuesta conductual. Ahora, ¿qué pasa? Este gráfico, que parece bastante sencillo, lo que refiere también es que a todo estímulo que tengamos, vamos a tener un proceso interno determinado que a su vez va a dar una respuesta conductual determinada. Pero no siempre se puede pensar en que un estímulo va a generar el mismo proceso interno que va a dar una respuesta específica. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, si yo, frente al estímulo de la llama, puedo pensar en acercar la mano, pero obviamente también puedo pensar en no acercarla. Entonces, frente a un mismo estímulo, tenemos dos respuestas conductuales diferentes. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el desarrollo de los videojuegos. Piensen la cantidad de veces que en un diseño vimos a un jugador actuar de diferentes maneras a un mismo estímulo, por ejemplo, a un mob. Y a su vez, este gráfico se puede leer de manera diversa. Podemos encontrar que una persona tiene la respuesta conductual de que está llorando o de que está visitando el mapa como un loco, pero los estímulos pueden ser diferentes. El estímulo interno puede ser que esté llorando porque fue golpeado o golpeada, o que esté llorando porque le fue mal en un examen, o puede ser, yendo al ejemplo más lúdico y más orientado al game design, puede ser que esté recorriendo el mapa como un loco, como una loca, porque tiene un estímulo interno de que quiere gloria o tiene un estímulo interno de que está buscando determinado mob al cual poder vencer para poder lootear. Una vez que entendimos la multicausalidad y la multideterminación, esto de que diferentes estímulos pueden dar una misma respuesta, o que un mismo estímulo a diferentes personas pueden dar diferentes respuestas, o en una misma persona en diferentes momentos, conviene entender qué es una respuesta emocional y en qué momento sucede. Acá en el cuadrito de esta diapositiva podemos ver que un estímulo va hacia ese proceso interno que se veía en el cuadro anterior y genera una respuesta conductual. Bueno, ¿qué pasa en ese proceso interno? En ese proceso interno puntualmente pasan dos cosas. Una respuesta emocional que es anterior al pensamiento, o sea, anterior al proceso cognitivo y el pensamiento o el procesamiento de esa respuesta emocional. Simplificando la situación, cuando un jugador se expone a nuestra experiencia lúdica o a nuestro juego, va a tener un remolino de emociones que a posteriori van a ser procesadas cognitivamente.
Supongamos una batalla entre nuestro jugador y un mob que hayamos diseñado. Si ese jugador se encuentra con el estímulo del mob, por ahí decide atacarlo o por ahí decide huir. Esas son las dos respuestas básicas. Y en el caso de atacarlo, va a encontrar un desafío. Ese desafío puede resultarlo victorioso o puede resultarlo vencido. En el momento en que ataca, hay toda una suerte de bajada de escalera de procesos cognitivos en relación a lo que está sucediendo una vez que actúa, y en base a eso y ese feedback, esa retroalimentación, es que el jugador aprende si soy muy bueno contra este mob o no soy tan bueno contra este mob. Ese aprendizaje es el que va a hacer que el jugador piense y reaccione de determinada manera la próxima vez que se encuentre con un mob. Probablemente el procesamiento cognitivo termine modulando la respuesta emocional en un futuro encuentro. Por eso es que son muy importantes los dos, pero vamos a diseñar orientados a la respuesta emocional, ya que esta es la que posteriormente es modulada por el procesamiento cognitivo o el pensamiento. Una vez que ubicamos y entendimos qué es una respuesta emocional, vamos a hacer una pequeña diferenciación y vamos a hacer una pequeña correlación entre lo que es la emoción, el sentimiento y el deseo, que es lo que moviliza y lo que nos orienta conductualmente en base a esta retroalimentación que decíamos recién. Bien, para eso les propongo esta pequeña diapo que tiene un cuadrito que uso mucho, que justamente habla sobre lo que es la emoción. Plantea que la emoción es una reacción psicofisiológica, o sea, una reacción que sucede en el cerebro que tiene un componente psicológico y un componente fisiológico, que representa los modos de adaptación a ciertos estímulos. Por ejemplo, si viene una persona que queremos mucho y nos visita, lo más probable es que sintamos alegría. Bueno, esa alegría es la emoción producto de la reacción psicofisiológica. Acá hay un ejemplo que es que se me eriza la piel y me aumentan las palpitaciones, que es una forma objetiva de medir una emoción, cuando estoy jugando World of Warcraft, cuando estoy jugando con mi Tauren guerrera, ¿bien? Entonces, siento que me es placentero jugar con ese personaje, siento que ese personaje me genera puntualmente emociones. A la emoción procede el sentimiento. El sentimiento es el resultado de la repetición de esas emociones. Es la respuesta mediada por neurotransmisores asociados a la percepción del estímulo. Ya no va a ser un encuentro de cero cada vez que vea a mi Tauren, ¿sí? Sino que va a haber un montón de, justamente como decía antes, va a haber un remolino de emociones que se van a asociar a la percepción de ese personaje y probablemente a la experiencia en sí. Por ende aparece eso de que yo amo a mi personaje y yo me identifico con él y quiero que sea del level más grande posible. Cuando yo digo quiero que sea del level más grande posible y que cumpla con todas las gestas y todas las raids que pueden suceder, por ejemplo, en el World of Warcraft, eso es la aparición del deseo y es lo que motiva nuestra conducta y es lo que motiva que nosotros queramos repetir algo, ¿bien? Acá lo que plantea el cuadro es que obviamente el deseo sucede al sentimiento y es la maquinación, la consecuencia final de la emoción, es como el objetivo final. Y cómo se expresa o cómo lo podríamos pensar. Quiero que el personaje mejore, cumplir misiones para que suba de nivel, que sea un héroe. Se diseña apuntando a que la gente desee jugar nuestro juego. O lo que es lo mismo, que también se puede decir, se diseña para motivar al jugador a que sienta emociones, a que experimente determinado tipo de situaciones que le despierten una reacción emocional. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, ese deseo es la contracara de la motivación, es aquello que lo orienta. Y para hablar un poquito de motivación y entender qué es lo que nos mueve conductualmente, propongo este otro cuadrito que habla sobre las vertientes de la motivación en tanto a valor y en tanto a recompensa. Podríamos pensar que la motivación se mueve en dos vertientes de valor. Hay una motivación positiva
que nos impulsa a atravesar una experiencia determinada, y una motivación negativa, que justamente busca todo lo contrario, que no pasemos por esa experiencia. ¿En dónde se percibe esto? Imaginemos de nuevo el ejemplo del mob. Si nosotros le damos una gran recompensa detrás, lo más probable, detrás del mob, lo más probable es que la persona quiera intentar vencer a ese mob. Eso es un ejemplo de la vertiente positiva. Ahora, en cambio, si nosotros le ponemos un mob muy grande o, por ejemplo, una recompensa muy chica, lo más probable es que la persona no quiera atravesar esa experiencia, y por ende también se explica como el valor negativo de la experiencia. Por otro lado, tenemos la vertiente de la recompensa, que puede ser una recompensa intrínseca que viene o proviene de la misma práctica. Es, por ejemplo, cuando hacemos las cosas porque nos gustan, cuando jugamos un videojuego porque está bueno, y es una gran experiencia para atravesar. Y de pronto tenemos también la vertiente extrínseca, que es cuando jugamos un videojuego o cuando realizamos una acción determinada en pos de una recompensa del entorno. Podríamos pensarlo por fuera y por dentro de la experiencia lúdica per se. En el caso de una motivación extrínseca, imagínense los jugadores que juegan deportes electrónicos profesionalmente. Ya la motivación intrínseca de jugar puede ser que esté presente, pero no es tan fuerte como los premios que reciben a través de participar de determinada competencia. En la experiencia in-game, o dentro de la experiencia, mejor dicho, podríamos decir que la motivación intrínseca se podría expresar en explorar el mapa para conocer y para saber qué es lo que sucede, o el lore, y la motivación extrínseca proviene del loot detrás del dragón, o sea, del loot detrás del mob. Voy a matar a tal mob, no me importa la historia, sino por el hecho de que cuando lo mate hay una posibilidad de que me dropeen determinado tipo de loot. Bien, por lo general estas dos vertientes de la motivación se mueven en simultáneo. Siempre hay un poquito más de una que de la otra, pero no son excluyentes. Y volvemos un poco con las emociones. ¿Cuáles son aquellas emociones a las cuales podemos apuntar con nuestro diseño? Bien, acá tomo un modelo que me parece bastante básico y bastante interesante. Si le suena el nombre es porque es la misma persona que hizo las investigaciones que dan lugar a la serie Lie to Me, una serie que estuvo muy de moda hace algunos años. Lo que plantea Ekman es que hay una suerte de set de emociones básicas, que son estas 6 que se ven en pantalla, que son universales. En verdad no son tan universales, pero no importa. Sirven para el ejemplo y sirven para pensarlo. Bien, es un método, un modelo interpretativo. Y lo que proponen también es que son básicas tanto biológicamente como psicológicamente, y son innatas, o sea que vienen con el kit de crecimiento, digamos. Estas 6 emociones son la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. ¿Qué significa esto? Que nosotros como diseñadores podemos tomar determinados elementos que se orienten a una o a otra. Por ejemplo, si dijésemos que un juego tiene loot randomizado, loot aleatorio. Bien, mato un mob y no sé qué me va a dropear. Yo podría decir que dependiendo cómo maneje ese porcentaje de drop rate, es lo que va a generar, o ratio de dropeo, es lo que va a generar que la persona se sorprenda. Lo mismo sucede con el asco. Si yo de pronto envuelvo toda la escena con mocos y vómitos y cosas asquerosas, lo más probable es que la primera respuesta emocional que tenga la persona al entrar al espacio específico va a ser de asco. Uno puede ir orientándose lo mismo con la ira, lo mismo con la tristeza, etcétera. Uno puede ir orientando la respuesta emocional en relación a los diferentes elementos del juego que ubique. Un buen ejercicio mental entonces es preguntarse, ¿qué cuestiones me generan miedo? Por ejemplo, ¿qué es lo que me asusta? Bien, y ahí podremos identificar determinados elementos que generan esa respuesta emocional. A su vez, obviamente, la respuesta emocional tiene un grado de activación. A eso se le llama arousal. Uno podría llenar el mapa de mocos y de vómitos y generar determinado grado de activación emocional en relación al asco, o podría usar una menor cantidad y generar un poco menos. Si vamos a los juegos de terror, por ejemplo, y hablamos del miedo, siempre se espera y se entiende
que los juegos de terror tengan un pacing y que manejen el nivel de alerta o el nivel de activación emocional en un punto intermedio, que es lo que se ve en este cuadrito de la curva normal. Bien, ¿por qué? Porque si uno mantiene al jugador demasiado activado, lo puede llevar al pánico o lo puede llevar directamente al punto de no querer jugar nuestro juego porque le da demasiado miedo. Y si lo mantiene demasiado bajo, le puede generar aburrimiento, una alerta no a la altura de la expectativa que tenemos para con el juego o directamente que se quede dormido. Sería muy gracioso. Cada juego tiene un pacing diferente, cada juego tiene un objetivo diferente a la hora de exponer al jugador a determinados estímulos, pero siempre se recomienda que se mantenga en el término medio y que se vaya corriendo un poquito a la derecha del cuadro con algún scare jump o algún estímulo que active al jugador y que por momentos también lo lleve a la parte más de alerta suave con el objetivo de que genere este diferencial que aumente todavía más el efecto de los momentos de activación alta. Para ir cerrando, conviene tener este conocimiento que la verdad que me sirvió un montón a mí a la hora de diseñar. Y es cómo modular los diferentes niveles de activación emocional. Y la mejor forma de modularlo, y ya lo decía Sid Meier's en su momento, un buen juego propone decisiones interesantes, propone que el jugador se vea implicado en lo que está sucediendo, y para esto voy a separar las posibles decisiones en dos. ¿Sí? Decisiones automáticas que se orientan justamente a sostener el gameplay, son las decisiones que uno, valga la redundancia, termina haciendo de forma automática, como por ejemplo en el Minecraft es picar, y que sostienen la activación emocional en un término medio, y después ir rompiendo esa paz o ese transcurrir del juego con diferentes tipos de decisiones novedosas, que justamente son las que enriquecen el gameplay, que te pueden llevar, por ejemplo, a estar mucho más tranquilo o a activarte. Justamente, como por ejemplo en el Minecraft, en el momento donde uno dice, bueno, ya está, estoy totalmente armado, no voy a progresar más, o es el momento, me voy a mandar al Nether a ver si puedo matar al dragón. Para cerrar la charla, me gustaría dejarles un pensamiento que siempre tengo al momento de asistir a una jam y que me gustaría que se haga más popular, y es justamente sobre el diseño o lo que es diseñar juegos en América Latina. Me pasa muchas veces que voy a una jam y veo diferentes diseños de diferentes personas, que no los desmerezco, pueden ser muy buenos, que por ejemplo toman una épica y la desarrollan con características europeas. Bien, el dragón de pronto es el dragón que vemos en Harry Potter, o el caballero está montado sobre un brioso corcel y tiene una espada, dos manos, una flamberge. Y me pasa que digo, me crié a lo largo de mi vida en Argentina, crecí, nací y supongo que por un buen tiempo también voy a seguir en Argentina. Y me encuentro con que Argentina, como toda la región, porque es toda la región, no solamente mi país, tiene una cultura muy rica. ¿Sí? Tiene un montón de cuestiones que son estimulantes para desarrollar lore. Y no necesariamente hablar de un pueblo originario en específico, sino simplemente los diferentes momentos históricos que vivimos. Bien, y bueno, me pasa que encuentro con los caballeros y los dragones, y como polo cultural somos fuertes a nivel narrativo, tenemos costumbres que se enraizan hace miles de años, tenemos épicas, epopeyas, tenemos un montón de contenido que todavía está esperando para ser explotado, y todavía más que es interesante para el público de afuera. Un caso de éxito internacional podría ser el Blasphemous, que toma la mitología de la Inquisición española y desarrolla un muy buen Souls-like. En la región también tuvimos buenos desarrollos, como por ejemplo el desarrollo de Último Carnaval. Último Carnaval toma mitología precolombina y en referencia justamente al carnaval, y la asocia a un juego de cartas, y puzzles. Bien, o por ejemplo, este desarrollo reciente de Four Assets, que es una desarrolladora amiga, que también fue premiado, que lo que busca es trabajar
la percepción de los golpes de Estado que tuvimos. Por eso es que digo, no es una cuestión de ir al pueblo originario. Nuestra historia como región tiene mucho poder y mucha importancia. Para eso les dejo estas tres preguntas. ¿Qué tenemos para ofrecer como región, como polo cultural? ¿Qué épicas regionales se pueden adaptar a un juego? ¿Y qué emociones podríamos despertar con estas épicas y con estas epopeyas? A modo de despedida, les agradezco infinitamente por su atención. Les dejo mi contacto, el de Café Sarcasmo. Me pueden encontrar en Instagram por si quieren hacer alguna pregunta en privado o quieren hacer alguna propuesta de charla. Yo le doy la bienvenida a todo eso. La verdad que es algo que disfruto un montón hacer. Y si les interesó este grupo de Game Studies, les paso también el link del jardín para que puedan sumarse, puedan seguir, puedan enterarse. Todos los viernes hacemos un ciclo de charlas, el cual propone, o ya sea entrevistar, o que venga un exponente y dé una charla como esta, con preguntas a posteriori. Ya tuvimos economistas, tuvimos productores, tuvimos diseñadores, psicólogos del deporte, preparadores físicos. Nada, desde ya son invitados, los dejo con el Nicolás del futuro, que ya va a haber pasado un par de días desde que hizo este video. Y de nuevo, muchísimas gracias.